Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y le invito a que se quede la siguiente media hora con nosotros porque vamos a tener a una invitada muy querida aquí en Querétaro, una querida amiga. Ella es fundadora y directora de la agrupación teatral Amigos del Teatro Santiago de Querétaro y tiene una trayectoria de 50 años en los escenarios. Miembro de una conocidísima y querida familia queretana, me da muchísimo gusto dar la bienvenida a Conversaciones a mi querida amiga Sol Meré. ¿Cómo estás, Sol Meré Alcocer? Ay, David, pues que estoy jubilosa de estar contigo. Te agradezco con una persona que has hecho tanta trayectoria en Querétaro y compartiendo información muy importante en nuestro Querétaro. Muchas gracias por todo lo que haces y muy contenta porque me tomes en cuenta. Imagínate 50 años de trayectoria en los escenarios. Principio, ¿quién es Sol Meré? Cómo no, David, con mucho gusto. Bueno, pues soy la 10ª de una familia de 14 hermanos. Mis padres, Antonio Meré Grot y María del Carmen Alcocer de Meré, unos hermosos seres humanos. Claro que como todos, con sus grandes cualidades y sus defectos, pero sobre todo sus cualidades brillaron en nosotros y nos infundaron muchos valores de familia, de compromiso, de entrega, de solidaridad, de respeto. Mi papá de puntualidad, que no lo he podido alcanzar. Mi mamá verdaderamente daba la vida por sus hijos y también fue un ser hermoso. Y nací en el centro de Querétaro, soy orgullosamente queretana. Nací en una casa en la calle de Reforma, que hoy en día la conservamos, mis hermanos y yo. Ahora ya vivimos 12, éramos 14, seguiremos siendo 14 en esencia, pero bueno, físicamente estamos 12. Entonces, esa soy yo. Ese eres tú. Y también, bueno, tienes una trayectoria como actriz, como directora, pero previo a esto, también tú te especializaste y estudiaste. Sí, bueno, pues yo estudio desde preescolar, que me encantó, en mi jardín de niños Rosita S. de Chanes, en el centro allá en Allende. Después estudié primaria y secundaria en la escuela Instituto Plancarte. Después estudié la normal del Estado. Cuando justo se cambia la normal del centro de Querétaro en el año 75 a la colonia Presidentes. Y allá no sé si es Presidentes o burócrata, cerca de la Presidentes. Y se llamó, entonces cambia el nombre y se le llama ahora José Ortiz de Domínguez. Después, pues me voy a México a unos veranos intensos y allá estudio durante 5 años una licenciatura en educación especial. Luego en Querétaro me meto también a estudiar una especialidad en psicología de la infancia y aprendizajes escolares en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y después trabajo para educación desde siendo educadora frente a grupo 17 años, con doble plaza 10 años, y después una de mis plazas me invitan a ser asesora académica de preescolar, lo cual trabajo también 17 años en una plaza y se juntan, es un poco revuelto el tema, pero bueno, se juntan 10 años que me quedo de asesora, no, bueno, total 17 años de asesora académica de preescolar, me jubilo, me invitan a trabajar por el DIF estatal, apoyo y doy capacitación durante 6 años, en forma independiente, fui contratada en forma independiente. Y después surge una etapa nueva en mi vida. No, una etapa hermosa desde antes. Pues me enamoro. Claro, me enamoro de un gran ser humano. Un gran hombre. Un gran hombre que se llama Jorge Vázquez Centeno, que bueno, duramos 5 años y medio de novios, nos casamos en Catedral y el pasado 9 de marzo cumplimos 40 años de casados. Procreamos 3 hijos, Jorge, Lucero del Carmen y Leopoldo. A Lucero del Carmen le decimos Luce, Lucerito, y a Polo, al chico le decimos Polo. El menor 33, Lucero 37 y Jorge 38. No somos abuelos. Luego dice un amigo que si somos del club de los abuelos estériles, pero bueno, pues no lo sé, no lo somos. Cada quien toma sus propias decisiones, los amamos a los 3.
Si se llega a dar, nos dará mucho gusto. Si no se llega a dar, también nos da gusto. Tenemos una muy bonita relación con los tres, muy respetuosa, y cada quien en sus casas y con sus respectivos compañeros de vida, Ana Paula de Jorge, Giovanni de Lucero y Stephanie de Polito. Y los tres los amamos, a los 6. Si algo le reconozco entre muchísimas cosas a Sol Meré, es que Sol y Jorge forman un matrimonio que parecen recién casados. Y además son una familia, los Meré Alcocer también, una familia muégano, ejemplar, donde se respira queretaneidad en esa casa que acabas de decir, conservan de sus padres. Sí, gracias a Dios, es un pilar nuestra casa, es un lugar de reunión, y cada vez que tenemos un pretexto, pues nos reunimos. No van todos ni todas las veces, pero sí nos reunimos, y bueno, de hecho hasta los sobrinos alguna vez empezaron a decir, yo soy Reforma 27, y se mandaron a hacer camisetas, y pues eso es algo que habla de esa fuerza que tiene esa casa como un pilar de una familia, pues que nos llena de orgullo desde nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nietos, y todos los que se han incorporado a nuestra familia. Es y ha sido gente maravillosa. ¿Qué te dejó tu etapa de docente y de administrativo dentro de las aulas? ¿Qué fue lo que te dejó? Bueno, nunca estuve en el administrativo, porque estuve en capacitación. Pues me dejó gratos recuerdos y gratos y grandes aprendizajes, porque siempre me exigía ser, o me buscaba ser, la mejor maestra. Dicen que no hay que hacer cosas extraordinarias, sino hacer cosas ordinarias extraordinariamente. Y bueno, eso también es parte de los valores de la familia, ¿no? Hacer lo mejor que puedes. En lo que te toca hacer lo mejor. Y eso es algo de mi filosofía personal y lo llevo a cabo. Disfruté mucho el ser maestra, me angustiaba mucho, no dormía a veces con los niños pensando las situaciones de cada niño, porque a veces las situaciones familiares que estaban en quiebra o estaban en conflicto, pues a nosotros como docentes sí nos llegaba a afectar, y uno no tenía las herramientas todo el tiempo a la mano como para poder acompañar los procesos, cuando había padres divorciados, cuando había madres y madres solteras, o cuando había padres solteros o abuelos que se dedicaban a la crianza de los niños. Entonces todo eso fue algo que siempre estuvo constante y que siempre me enseñó a reconocer que la vida es muy diversa y que no nada más la familia se forma de un hombre y de una mujer, como yo vengo de esa familia muy bien establecida, papá, mamá, hijos. No, o sea, gracias a la práctica que yo tuve, me di cuenta y se me fueron abriendo los panoramas, y fui aprendiendo que esa es la vida, y que también así como es, hay que respetarla y quererla, y también promoverla, bueno, de alguna manera caminar juntos, ¿no? Caminar juntos. Pero sí me costó ciertos retos, porque uno trae un esquemita y piensas que es lo mejor. Y pues no, es bueno, pero hay muchas otras opciones. Y aprendí mucho, los niños son tiernísimos, o sea, a mí me encantaba cantar con ellos, tirarme al piso, hacer teatro con ellos, jugar. Yo me acuerdo, ahorita se me vino a la mente una impronta que a la hora que el día del festejo del Día de las Madres, muchas veces juntamos festejo del Día de las Madres y del Padre, y pues nos poníamos a bailar el jarabe tapatío, y ahí tienes a la maestra Sol bailando el jarabe tapatío, feliz con mis alumnitos atrasito a un lado. Y me acuerdo mucho de otra niña que me decía, maestra Naritol, maestra Narizón, maestra Narizón. Entonces, porque a veces no tenía todo desarrollado su lenguaje materno, y entonces las palabritas que luego me decían, maestra Solisol, maestra Narizón, porque bueno, Marisol me dijeron muchos años y todavía me reconozco como Marisol. Y entonces es muy divertido, de reto con mis compañeras. Siempre estuve en cursos, fui cursienta, siempre traté de estar al día, a la vanguardia, y de ahí fue que me invitan a ser asesora académica, y pues estoy en el Estado. De hecho, fui también responsable de un programa de educación inicial, de capacitación al nivel Estado, para abatir el rezago educativo, y entonces también era un gran reto. Y gracias a mi esposo, que me apoyaba muchísimo, él se jubila antes que yo,
Y pues le digo, oye, amor, ¿te puedes quedar con los muchachos? Con los niños, porque todavía eran niños, entre niños, y empezaban a ser adolescentes. Y mientras que yo estoy acá, pues nos conviene porque tenemos un poquito de más ingreso. Sí, cuando me metí a la especialidad, igual le compartí. Siempre hemos andado, tenemos una comunicación muy bonita. Y yo, pues, soy muy bendecida. Claro, claro que sí. Hacer teatro, acabas de mencionar. ¿Cómo llega el teatro a tu vida y cómo es que te involucras en esta actividad en la que ya cumples 50 años? Fíjate nada más, David, eso, híjole, está muy bonito, pero está así como que, órale, pues ¿cuántos años tiene esta personita? Pues ya muchos. Tengo 65, cumplí el 2 de septiembre de este año, de este pasado septiembre. Y bueno, pues resulta que cerca de mi casa, vivíamos en Reforma, como bien te comenté, y cerca está la Casa de la Asegurada en la calle de Juárez. Y entonces pasábamos nosotros por ahí y había cursos de teatro infantil. Tenía yo 12 años. Entonces me inscribí al grupo de teatro infantil, ya un grupo también de clases de dibujo. Y de guitarra. También empecé a estudiar guitarra con mi hermana María de los Ángeles, que en paz descansa, que por cierto ella era zurda y se cambiaba las cuerdas y tocaba al revés. Entonces yo la veía y era muy curioso ver cómo seguía las notas como en espejo con el maestro, porque las personas zurdas, pues en ese tiempo no, pues no se les permitía, se les forzaba que fueran diestros, pero ahí sí se pudo cambiar. De hecho, yo como maestra, mis alumnos, si me salían zurdos, yo decía, Dios mío, ¿cómo le hago? Porque hacíamos ciertos trazos, ciertos ejercicios, pero bueno, pues vas aprendiendo, es parte de los retos. Y tengo otro hermano que también es zurdo y una sobrina nieta, de los que sé. En fin, fue muy bonito. Entramos ahí con Marta de la Mora, estuve como año y medio, pero ahí fue como un año cuando secuestran a Pablo, mi hermano, justo. Ya casi voy a cumplir 13 años y entonces pues ya empezamos a tener ciertos miedos y sí íbamos, pero ya con ciertos, nos alejamos un poquito, aunque estábamos a 3 calles, pero pues bueno. Entonces después de ese momento tengo 15 años y veo en la papelería Sancho Panza una convocatoria de los cómicos de la legua para incorporarse a nuevos interesados al grupo Cómicos de la Legua. Entonces pago 50 pesos de inscripción y entro. Y me toca entrar donde hoy es el Corral de Comedias, que era el director entonces Paco Rabel, y ahí voy a algunas clases, me toca el licenciado Roberto Servín, que en paz descanse, y Luis Rabel, que era muy chiquito, porque hace poco vimos y pues yo le llevo unos mesecitos, aunque él, pues bueno, somos casi contemporáneos, pero él fue mi maestro también ahí. Sí. Y bueno, empecé a ampliarse mi repertorio, estuve algunos añitos, una temporadita corta porque me regañaba mucho mi papá, en paz descanse, porque llegaba a las 9:30 y te estoy hablando en el año, ¿qué año es? En el 78, para Querétaro, una niña de 15 años, pues no estaba bien visto que anduviera en las calles. Iba con Luzbi, mi prima, Luzbi Alcocer, que en paz descanse, también estuvimos unos meses en Los Cómicos en esa temporada, y ella vivía a la vuelta de mi casa, y cómo nos divertíamos. Entonces me salgo de Los Cómicos porque pues ya eran muchas las restricciones, y regreso a los 18 años nuevamente al Los Cómicos, que todavía estaba ahí en el Corral de Comedias, primero fue en el 75, luego en el 78, y así me sigo como 15 años, cuando me caso, tengo hijos, y empiezo a alejarme un poquito, y luego regreso un poco intermitente. Y me han tocado muchos directores de cómicos, que les agradezco a todos sus aprendizajes que me hicieron favor de promover en mí. Algunas de las compañías en las que también has participado es Bardos y La Cartelera. Con Bardos me hice favor de invitar a Adrián Rebolledo, estuve con él 2 años y pues él hacía teatro histórico y le gustaba mucho el que la gente fuera a los recintos o a los espacios emblemáticos de Querétaro, y entonces construía alguna cuestión dramatizada y me invitó, y entonces salí varias veces, salí de monjita del convento de Capuchinas, donde hoy en día estamos, ex convento de Capuchinas, donde mi grupo de teatro ya tenemos 9 años de estar con cierta frecuencia en taller de teatro, en ensayos y en presentaciones. Y sí, con él estuve en la leyenda que está, ay, Dios mío, se me estaba olvidando, en la leyenda, cerca de la Merced.
¿Cómo se llama? La Casa de la Zacatecana. La Zacatecana. La Casa de la Zacatecana, ahí también estuve, y ahorita ya no recuerdo más. También el Museo de Arte de Querétaro, también hicimos ahí un personaje. Y la obra de un emperador y un presidente ante el espejo, que fue la que, como el que detonó muchas cosas en mi vida. Y nos presentamos en el cierre del Encuentro Nacional de Historiadores de Segundo Imperio y Restauración de la República, más o menos hace 15 años o 16. No tengo el dato tan exacto en este momento. Y bueno, con esa obra, la directora del museo, que en ese entonces era la maestra Conchita Lambarri Malo, nos felicitó y me felicitó mucho. Y me dijo, ya quédate de Conchita, Lombardo, porque qué bárbaro, lo haces muy bien. Y bueno, pues ahí fue algo que me movió, que me llamó la atención y empezaron a salir cosas muy interesantes, David. ¿Y ahí es donde nace Amigos del Teatro Santiago de Querétaro? Sí, después de eso, como ella me insistía, Solecito, ¿por qué no vuelven a presentar esa obra que presentaron el año pasado? Pues le dije, ¿sabes qué, Conchita? Es que ya no vive aquí Adrián. Déjame preguntar a ver si se puede. Entonces le hablo, me comunico con él. Él entonces trabajaba en Jalpan. Y me dice, no, solo adelante, pon la obra. Pero entonces, como yo empecé a asistir a las conferencias, me percaté de que había unas pequeñas imprecisiones en el texto de la obra, que era histórico, y era parte dramatizado, parte leído. Y entonces le empezamos a corregir y le dije, oye, Adrián, vamos a estarle metiendo. Sí, pero no quites la estructura. No, te respeto lo más que puedo y además se te da tu reconocimiento. O sea, solo es darle unas pinceladitas. Y bueno, después cuando él la va a ver se sorprendió porque dijo, ¡ay, qué bonita solo! O sea, le encantó ver al elenco y además más caracterizados. Y bueno, con esa obra justo, sí, yo había estado antes en España 5 meses y había participado en una compañía que se llamó Amigos del Teatro. Y a mí me encantó porque me invitaron en el Tenorio a participar de Pueblo, que fue por una amiga que me presentó a una persona y tal. Eso es otra historia. Y fui encantada participando una temporadita en Valladolid, España. Entonces, cuando llego a Querétaro dije, híjole, un día que haga un grupo de teatro, voy a ponerle Amigos del Teatro, pero con apellido, Santiago de Querétaro. Así es. Y entonces empezamos con un emperador y un presidente ante el espejo y la tuvimos 5 temporadas en las fechas de conmemoración de la restauración de la República, que es mayo-junio. Así es. A lo largo de la trayectoria de Amigos del Teatro Santiago de Querétaro, yo veo un común denominador en cuanto a los personajes. Acabamos de hablar de Maximiliano y de Juárez. También, por supuesto, de José Ortiz de Domínguez. También El Quijote. Son las obras que han abarcado toda esta trayectoria de esta agrupación. ¿Qué nos cuentas? Y un poco más. Sí, empezamos con teatro histórico y del Segundo Imperio. Y empiezo a conocer la historia de México, porque la verdad era muy ignorante. Y me meto a un seminario y a un diplomado de Historia de Querétaro y uno de Historia de México. Y a un cursito y así entonces me voy involucrando y empiezo a darme cuenta que en nuestro Querétaro sucedieron muchas cosas. Y que probablemente mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo, pues lo vivieron. Por ahí cuentan en la familia que mi abuelo recibió una moneda de Maximiliano cuando era un niño, que se lo encontró en la calle. No sé el dato exacto, pero por ahí va. Entonces eso me parece muy, muy bonito. Y además en la calle de Reforma sucedieron cosas, pues ahí cerca de Teresitas, está la casa cerca de Teresitas y en Teresitas fue también, se utilizó como prisión para Maximiliano. La segunda prisión de Maximiliano, Miramón efectivamente. Y Mejía y demás personas que estaban en el imperio, y también ahí estuvo la corregidora. Y entonces yo decía, qué caray. Y luego, antes la calle de Reforma abarcaba hasta Juárez. Y entonces, adelantito de nuestra casa, en la acera de enfrente, estaba el primer teatro de Querétaro que se llamó Coligallo. Y había corridas de toros y había presentaciones de teatro. Y entonces, se llamaba el Teatro de la Media Luna. Y dije, órale, cerca de mi casa, pero cuántas señales, cuántas señales. Y entonces, pues, dije, bueno, me jubilo. Trabajo todavía para el DIF, y cuando terminé de trabajar para el DIF dije, híjole, y si hago un grupo de teatro, pues total, ya iba pasando este asunto de la obra histórica de un emperador y un presidente, de primero haberla presentado y luego ya de tomar la decisión de que ya como grupo de teatro, Amigos del Teatro, pues me voy a lanzar. Y entonces en una charla de sobremesa con mis Jorges, con mi esposo y con mi hijo mayor,
Les digo, oigan, ¿y si hacemos un grupo de teatro? Y le ponemos amigos del teatro. Pues sí, mamá, pues sí. Jorge estudia algo de teatro, él es licenciado en comunicaciones. Y entonces me dice, sí, mamá. Y tú, hijito, desde chiquito me dijiste que querías salir un día del Tenorio. ¿Qué tal si hacemos el Tenorio y empezamos? Ay, pues sí. Y entonces la primera obra que hicimos fue Un emperador y un presidente ante el espejo, y a los 2 meses creé un concepto con la obra de José Zorrilla de Don Juan Tenorio, y ahora le puse Historia y leyenda del Tenorio, porque me entero que la primera obra, que el autor de Don Juan Tenorio es José Zorrilla, y José Zorrilla fue lector de la corte y estuvo con Maximiliano. Entonces de repente me vincula y digo, caray, ¿cómo está esto? Y Jorge, mi hijo, sale en la primera temporada de Maximiliano, y en varias temporadas, casi todas, sale de Don Juan Tenorio. Y dije, qué curioso que me vinculó. Entonces metí ese dato a la obra, porque yo la estaba conociendo y dije, pues que la conozca la gente que no conoce, que se estrena el Gran Teatro de la Corte o de Maximiliano con la obra de Don Juan Tenorio, con el autor ahí presente, que fue José Zorrilla. Entonces ahí fue cuando, por eso hice ese vínculo, y me investigué un poquito más datos, y entonces por eso mi obra se llama Historia y leyenda del Tenorio. Y de ahí más, David. No, por ejemplo, las lecturas dramatizadas. Maximiliano, que se presentó ni más ni menos que en el Castillo de Chapultepec. Hace 2 meses, en agosto, por segunda ocasión nos presentamos en el Castillo de Chapultepec. Pues bueno, cuando empiezo con teatro histórico, hay personas muy amables que se acercan a mí y me comparten textos. Tengo 3 textos por ahí. Me dice, oye, ¿por tú que haces teatro histórico? Fíjate que estaría bien este. Entonces me compartieron un texto de Juárez, la muerte de Juárez. Y luego mi esposo encuentra en los papeles de su papá una obra de Maximiliano de 1888. Lo trabajamos hace 6 años, la pulimos. Se viene la pandemia, hicimos una lectura dramatizada. La cortamos, pero entre tapabocas y no. Y después esa obra se queda dormida 5 años, y el año pasado la despertamos, porque los encuentros nacionales de historiadores cada año tiene un tema particular del encuentro, de ese tema, porque da para mucho, que si Juárez, que si Maximiliano, que si Carlota, que si el Imperio, que el impacto que tiene en Querétaro, en México, la restauración de la República. O sea, hay muchos temas, y entonces hay veces que entran más una obra que otra, y en hace un año entraba más lo de Maximiliano, porque se habló sobre el Primero y Segundo Imperio. Entonces se habló sobre Iturbide y sobre Maximiliano. Entonces, platicando con Cristian, le digo, oye, pues revivimos la obra. Y sí, Sol, adelante, es padrísimo. Y entonces la presentamos el año pasado. ¿Pero por qué en el Castillo de Chapultepec? Pues porque la obra tiene 4 actos y la primera se desarrolla en el Castillo de Chapultepec. Precisamente. Hablar de 50 años, pues no se puede en un programa de media hora. Yo quiero preguntarte, de las obras que has representado, en las que has participado, las que has dirigido, ¿alguna en particular es tu consentida? Muchas. Te puedo decir que de las primeras era la obra de La Pastorela, que salí en los cómicos, salí 15 años, de Gila. Era una pastorcita muy simpática y me encantaba. Esa es una. Otra que también me gusta mucho y que todavía está vigente es la de Don Juan Tenorio, pero que es, en mi versión, Historia y leyenda del Tenorio. Una vez salí Don Juan Tenorio en los cómicos y llevamos 8 temporadas en mi grupo de teatro. Es decir, que el año que entra la vamos a hacer y por 10ª, voy a cumplir 10 años de ser Gila. Perdón, de ser Brígida. Doña Brígida, que me encanta ese personaje, o sea, me divierte. Y hay una obra, esa está padrísima, y el año que entra se retoma. Y hay otra obra que me encanta, que la he hecho muchas veces, más de 30 años, que se llama Sangre Gorda. Es un sainete andaluz muy cortito, muy simpático, que son 2 personajes. Él es lento y ella acelerada. Y voy a reponer la semana entrante para un evento de una amiguita, y esa me encanta. Y bueno, pues es que han sido muchas, ¿no? También Doña Beatriz en el Cornudo Apaleado y Contento. Bueno, esa también la disfruté muchísimo, porque todo lo que pasaba después, antes y durante el ensayo, era muy divertido. Que salía yo ahí con mi amigo y querido compadre Franco Vega, con él salí 10 obras diferentes, y en una obra muy fuerte,
que me enseñó que también Sol Meré podía hacer teatro dramático, porque pensé que pura comedia, fue El Rastro de Elena Garro, que le hicimos en 2 temporadas y que yo sufría horrible. Espérame, y otra. Toñeta del enfermo imaginario de Molière. Bueno, esa obra me encantó. Y La criada de la obra de La cantante calva de Eugenio Ionesco. O sea, sí son muchas, no puedo decir una. Creo que con toda esta pincelada que nos has dado de tu trayectoria, podemos decir que, bueno, pues hay sol para rato y muchísimas gracias por este tiempo. No, gracias a ti. Buenas tardes a todos, o buenos días o buenas noches. Pues muchas gracias. Gracias a Sol Meré, y como todas las semanas, mi agradecimiento para Cristian Aviña en la producción, también a Ángel Mendoza, que ha estado en la cámara, y a Emily Cerratos en el audio. Mi nombre es David Estrada. Recuerde que este programa se retransmite sábado, domingo y lunes en diferentes horarios. Nos vemos aquí la próxima semana.